Hoy te enseñaré a lograr efectos deslumbrantes, desde sutiles destellos dorados hasta brillantes acentos que añaden un toque de lujo a tus creaciones. Hola, hola mis creativos, hoy es un buen día para ser felices y llenar nuestra vida de color. ¿Cómo estás? Estoy feliz de recibirte hoy aquí en una clase, en un día que vamos a aprender cosas que sé que me has pedido mucho y además que sé que vas a disfrutar enormemente. Hoy vamos a aprender a utilizar hoja de oro, hoja de plata, cobre o el color que tú tengas a la mano o que más te guste de varias formas, y esto te va a dar, como te decía, unos toques, un acento de luz y de lujo hermoso a tus creaciones. Así es que, ¿estás listo? Pues entonces, manos a la obra. Aquí puedes ver que tengo 3 versiones porque quiero que en este día podamos aprender, aunque sea breve pero rápidamente, cómo utilizar en todo su esplendor las hojas metálicas, que como te decía hace un rato pueden ser color oro. Hay diferentes tonalidades de oro. Aquí te voy a mostrar un oro muy interesante y un oro muy clásico, el típico oro. Vamos a aprender a utilizarlo como una superficie completa. También vamos a aprender a utilizarlo sobre una obra ya hecha con textura, y también vamos a aprender a utilizarlo sobre un cuadro ya hecho que tenga de acrílico. Acuérdate que estamos combinando, nosotros trabajamos aquí técnicas mixtas de acrílico con otros materiales principalmente, y vamos a aprender también a darle unos toques de luz interesantísimos a una pieza ya terminada como estos árboles. ¿Qué te parece? ¿Estás más que listo, lista? Bueno, pues te voy a dar rápidamente lo que vas a necesitar. Vas a necesitar un lienzo o un cartón como este, foam board o un cartón ilustración, algo que tenga rigidez en el cual puedas pintar. Después de eso vas a necesitar, claro está, tus pinturas acrílicas en muchos colores. Vas a necesitar también pinceles, agua, toallita, todo lo que siempre utilizamos para pintar con acrílico. Vamos a tener que también comprar nuestras hojas metálicas, que pueden ser, como te decía, color cobre, color oro, color plata. Mira, te voy a mostrar aquí un oro menos amarillo, un oro un poquito menos intenso. Puede ser oro rosa, que ahora también está de moda, muy de moda. Déjame ver si este es. Mira, este es el oro rosa. Ve qué hermoso. Y cualquier otra tonalidad de metálicos que a ti te guste. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar a mostrarte cómo es que vamos a colocar el pegamento sobre cualquiera de las versiones. Siempre que vayas a colocar hoja de oro, tiene que haber pintura. En este caso, yo te estoy sugiriendo pintura acrílica. Yo tengo esta ya casi terminada, que ahorita te voy a mostrar y te voy a explicar por qué ya la tengo empezada. Tiene una base gris clara y está totalmente seca. Para la hoja de oro necesitamos una superficie, que en este caso es madera, que está pintada. Yo pinto en colores oscuros siempre que uso hoja, puede ser café, azul, gris, negra, la que más te guste, pero bueno, esa es cuestión totalmente un gusto personal. Necesitas adhesivo, que se encuentra en todos lados, para hoja de oro. No se especifica si es para plata o para cobre o para otras hojas, es para hoja de oro en general. Necesitas el adhesivo, necesitas un pincel que ya esté viejo, porque te voy a comentar rápidamente que los pinceles se arruinan, no se pueden lavar. Este adhesivo es un adhesivo tan fuerte que es imposible quitarlo de la superficie.
Yo uso una tapadera plástica, una tapa plástica y ahí yo vierto esto, que es el pegamento o el adhesivo para la hoja de oro. También necesitarás hojas en diferentes colores o en un solo color, el que tú prefieras. Te digo, aquí yo tengo cobre, por ejemplo, a la mano, cobre, muy bonito. Y puede ser oro, plata o todos los colores. Venden en línea unos paquetes hermosos donde vienen muchísimos colores. También necesitas una brocha de pelo muy suave, muy suave, natural, para frotarla. Si no lo tienes, puedes utilizar, aquí te voy a mostrar, unas bolitas de algodón o un trozo de algodón que vas a utilizar para frotar y acabar de pegar. Este pincel, te recuerdo, va a ser exclusivamente para el pegamento. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Muy entusiasmado? Pues si es así, por favor, regálame un like, que es muy importante para nosotros. Comenta mucho. Me encanta leer tus comentarios. Además, compártele a todos tus amigos, familia, que les puede interesar porque les apasiona el arte como a mí, la pintura y el dibujo en este caso, las técnicas mixtas sobre todo. Y no olvides suscribirte y tocar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo nuevo y claro está, de los en vivos como el día de hoy, lunes a las 6 de la tarde, hora de México. Bueno, vamos a dar entonces paso a colocar un poquito de pegamento para que tú me veas. Este pegamento o adhesivo tarda mucho en reaccionar, tarda por lo menos media hora. Por eso yo tuve que adelantar el trabajo, ¿de acuerdo? Tú vas a tomar con este pincel, que yo te digo, utilizo un pincel que ya sea viejo, lo puedes poner en agua caliente con jabón al terminar, pero no va a acabar de limpiarse nunca. Así es que es importante que lo dejes exclusivo para eso. Puedes trabajar en líneas, aquí lo alcanzas a ver, se ve blancoso. Al secar se hace transparente, brillante. Si no quieres hacer líneas porque puedan ser letras o pueden ser algunos bordes específicos, puedes llenar algunas superficies totalmente, lo llenas, o puedes también trabajar como pincel seco o desgastado, dando algunos toques. Si alcanzas a verlo, aquí mi equipo me va a decir que sí se alcanza. ¿Ok? De estas formas lo vas a trabajar. Sé generosa, sé generoso cuando apliques el adhesivo exclusivo para hoja. Acuérdate de oro. Así viene, adhesivo para hoja de oro. A ver, aquí está el adhesivo. Debe de haber de otras marcas en tu localidad, ¿de acuerdo? Pides eso. No puede ser cola blanca o pegamento blanco de ningún otro tipo. Tiene que ser un adhesivo especial para la hoja. Ahora tenemos esta enorme posibilidad de encontrarlos en el mercado. Es una maravilla. Lo único que te digo es que poniendo ya el adhesivo sobre tu superficie va a quedar activo en cuanto reaccione por mucho tiempo. Pero mucho tiempo. ¿Cuánto va a tardar en reaccionar para pegar? Alrededor de media hora. Así es que durante ese tiempo puedes ir por tu bebida favorita, tomar unos traguitos de algo rico, un tecito, un cafecito, te pones cómodo, cómoda, pones tu musiquita y creas tu ambiente. ¿Para qué? Para disfrutar juntos de la pintura y todas estas técnicas mixtas. Hay que hidratarnos. Por lo menos acá en el hemisferio norte hace mucho calor. Entonces ya pusimos el adhesivo con un pincel que vamos a utilizar solamente para eso. Y ese adhesivo lo ponemos en una tapita que también ya va a ser únicamente para este uso, ¿de acuerdo? Es muy importante. A ver, aquí me hacen una pregunta. Dice, la marca Rodin tiene un buen pegamento para hoja. Ya he usado y es económico y bastante bueno, claro que sí, y rinde mucho, así es. Este es de Rodin, ¿de acuerdo?
Bueno, lo vende esa marca que se llama Rodan o Rodin. Eso aquí en México y sé que también en Latinoamérica hay. Así es que puede ser. No es caro, para que te des una idea. Mira, aquí dice 25 pesos. Aquí es un equivalente más o menos a $1.00. Entonces, no te compliques. No vas a comprar nada más caro. ¿De acuerdo? Mira, aquí alcanza a verse un poquito el brillo de la tablita donde colocamos. Saludos a Perú, Argentina, como las quiero. Muchas gracias, qué bueno que te encanta. Pues a mí me encantan estos toques de locura, de destellos, de gran glamour. Están súper de moda. Tú sabes que el oro está muy de moda hoy en día. Y aquí yo ya tuve que adelantar mucho del trabajo para que tú veas el resultado. Supongo que esto destella mucho. Aguanta, por favor. Yo pinté, como te dije, con gris claro, 2 capas. Ya que está listo, bien seco, le vas a poner el adhesivo. Se lo vas a poner con su pincel especial. Y vamos a acabar de colocar aquí. Yo vas a ver, fíjate, se pega. Es bastante pegajoso. Y las hojas de oro, plata, cobre, oro rosa o el color que te guste, vienen así entre hojitas de papel, de este papel de seda o papel de China que le llamamos aquí en México. Y vas a hacer algo antes de empezar. Te vas a colocar un poquito de talco en tus manos. Si no tuvieras talco, usa un poco de fécula de maíz. ¿Para qué? Para quitar el sudor y la grasa natural de las manos. No te pongas crema, ningún tipo de loción para tus manos, porque eso va a ser las pegajosas. Entonces vas a tomar, vas a ver que va a ser más fácil. Abres y vamos a jalar. Puedes igual voltear la hoja y hacerla caer. No importa que se arrugue, eso es inevitable. Vamos a tratar de levantarla y vamos a hacer presión. Donde hay pegamento se va a pegar. Mira, donde no hay, ve qué pasó, se va a desprender. Usa tus dedos, puedes usar tus dedos, puedes usar tu brocha de pelo suave y vamos a acabar de llenar. Dejamos que secara, te lo repito, el adhesivo especial para hoja de oro. ¿Viste? Que jalo y hago presión y trabajo en círculos. Vamos por otra rápidamente y vamos a dejarla caer, también la volteas y la dejas caer. Yo tengo un poco de aire aquí porque estoy en mi área de grabación, que es cerrada, antirruido, y hace mucho calor, entonces tengo por ahí aire, un ventilador, para no morirnos de calor y trabajar muy cómodas para darte toda esta información y divertirnos mucho juntos. Entonces, ten cuidado de que no haya corrientes de aire fuertes porque nos vuela todo. Fíjate cómo vuela, es sumamente delgada, muy delgada, entonces se desbarata. Ay, qué bueno, Raquel, me da gusto que querías aprender esto. De eso se trata, que nos llenemos de toda esa información, de todos esos tips, de todas estas técnicas tan maravillosas que están de moda, que nos llenan, aunque la hoja de oro es algo de forma clásica que está totalmente actual desde hace siglos. Acuérdate que los retablos, los altares de las iglesias católicas estaban siempre cubiertas de hoja de oro. Esto era hoja de oro real. Esto es algo que también tengo que puntualizar. Yo estoy usando hojas de oro, plata y cualquier color que son falsas. ¿Por qué? Porque son más fáciles de conseguir a un precio mucho más razonable y que además no nos resultan un poco gravosas ni para nuestro bolsillo ni para nuestra falta de conocimiento si estamos empezando a utilizarlas. Puedes utilizar tus dedos, tomar estos pedacitos. Entonces aquí está prácticamente llena, tiene unos detallitos, pero como aquí el tiempo apremia, vamos a pasar a otro.
Vamos a pasar ahora a utilizar algo que ya está hecho, no sé si lo recuerdes, que tiene mucha textura, que a mí me encanta, me fascina, y le voy a poner esta que es cobriza. ¿Qué te parece? Voy a sacar unos pedacitos, la voy a romper, porque solamente voy a poner unos toquecitos. Vamos a poner unos toques y vamos a hacer presión. Mira, aquí voló un pedacito, lo vamos a colocar y vamos a dejar que vaya cubriéndose la superficie que tiene pegamento. Solamente observa, se va a pegar hacia donde haya pegamento. En donde no hay pegamento la puedes quitar con bastante facilidad. Es un tema apasionante. Resulta un poquito complejo al principio aprender a utilizarla por lo delgado, por lo sutil y delicada que es. Pero poco a poco, si tienes tu brocha de pelo suave o tu algodón, mira, nada más ten mucho cuidado que no vaya a cubrir como me pasó a mí. Vamos por otra hoja y vamos a llenar ahí para que no se vea mal. Acá hay otra, es que ahí les tenía otros colores. Bueno, vamos a dejar caer esto aquí. Recuerda, necesitas ponerte talco o maicena o fécula de maíz, como tú la conozcas, según el país en el que tú estés. Es esa harina tan fina de... Vamos a ver si hay otra por aquí. Aquí hay otra. Y mira los destellos, qué hermoso. Si por alguna razón se te pasa a zonas donde no la quieres, es muy fácil. Vas a cubrir con pintura. El acrílico cubre perfectamente, ¿de acuerdo? Deja caer la hoja, haz tus movimientos circulares para que todo lo que se desprende donde no tenemos el adhesivo o pegamento especial para la hoja, bueno, entonces ¿qué va a pasar? Que tú vas a poder trabajar en esas áreas que quizás se te pasaron con un poco de pintura nuevamente. Todavía nos queda más acá, pero queremos avanzar. Hay que avanzar porque se ve precioso. A ver, velo. ¿Sí? Ten cuidado. El algodón solamente úsalo para cuando ya esté lleno, para que no se nos pegue. Ahí le vamos a poner un poco de pintura para que no se nos... Bueno, y por último vamos a utilizar un poquito de hoja de oro, como si fueran destellos para estas hojas. Yo ya coloqué unos puntos, se alcanzan a ver ligeramente más brillante. Y vamos a jalar, yo estoy viéndolas, tú las puedes ver a contraluz, tantito colocándolas en la luz, así. Si tienes luz en la parte de arriba de tu espacio donde trabajas, puedes ir viendo que donde brilla es donde está el pegamento. Puedes ir jalando la hoja y vas colocando pedacitos justo donde está el pegamento y se van adhiriendo. Acuérdate que no se va a pegar si no hay pegamento. Es donde hay solo pintura, ahí va a desprenderse. Entonces no hay problema por eso. Vamos a esta hoja en particular. Yo compré en línea muchos colores porque no todos los proveedores tienen todos los colores y yo quería que vieras diferentes oros, el oro rosa, este oro más claro. Ahorita te vuelvo a mostrar todo y haz tu presión y observa cómo se cae en donde no hay adhesivo. El adhesivo te recuerdo que se coloca y hay que esperar ¿cuánto? 30 minutos por lo menos. ¿Cómo voy a saber si ya está listo? Toco y se tiene que sentir muy pegajoso, sumamente pegajoso. Jala, 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 jala. El polvo, todos estos restos de la hoja, no los tires, hazlos
funcionar en estas áreas. Mira nada más qué belleza. Y todo es aprovechable. Si de casualidad te van sobrando hojuelitas, puedes hacer una cajita plástica y ir colocando todas tus hojuelas. Las puedes poner mezcladas de colores o las puedes poner por color. Claro que vas a necesitar más cajitas si estás tú utilizando. Perdón, voy a hacer este movimiento. Después hay que limpiarlo correctamente. Déjenme pasar el trapo para que ustedes vean. La toalla se pegó de todas formas por la humedad, pero ahorita se va a despegar. A ver, vamos a ver. Es delicada, no necesitas aire, no puedes tener aire, humedad tampoco porque se pega. Al terminar, mira, se me pega a las manos, que tengo un poquito de pegamento, de adhesivo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pues esta es una introducción hermosa en donde puedes utilizar ya en un trabajo terminado un toque de hoja de oro o de cualquier plata o cualquier otro tono, el que a ti te guste. Esto parecen estrellas, se ve bonito, creo que lo pudiéramos dejar así. A ver, vamos a ver. 30 minutos, sí, debemos dejar. Vamos a ver. Esto es sobre textura, ve qué hermoso se ve. Aquí me faltó un poco, pero había que terminar el día de hoy rápidamente para que tú te sientes y trabajes. Y esta es una superficie totalmente dorada. Y vamos a pintar sobre ella. ¿Qué pasa? Que bueno, sí se puede marcar con lápiz, pero yo te recomiendo que previo hagas un boceto en una hoja por separado y luego la marques porque se nota. Y luego ya pintas con acrílico tradicionalmente. Puedes trabajar con espátula, con pincel, puedes trabajar pintura más gruesa, natural o como tú quieras. Creo que aquí nos faltó para muchos más detalles, pero ya te dejé toda la información básica para que disfrutes muchísimo de experimentar con la hoja de oro, plata, cobre o cualquier color metálico que más te guste. Y no se te olvide, si esto te gustó, si esto te encantó, regálame un like, coméntame porque quiero saber qué otras cosas quieres aprender a hacer. Comparte con todos tus amigos, con tu familia, con quien creas que le puede interesar. Y no se te olvide suscribirte y tocar la campanita, porque si no, perdemos el contacto y no quiero que lo hagamos. Así es que mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Van a venir muchos más videos de estos temas porque sé que te están interesando, pero házmelo saber si quieres más y más información de estos temas. Así es que te mando un beso enorme hasta donde me estés viendo y un abrazo muy fuerte. Mil gracias y hasta pronto. Te quiero mucho.